Gracias, Ernesto. Y vamos a hablar precisamente de transporte, pero en este caso volvemos a hablar de seguridad vial. Estamos comunicados con Pablo Rojas, a quien le agradecemos este contacto, director del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo dijimos cuando comenzamos el programa, Ernesto y audiencia, que el día martes y miércoles estuvimos en la provincia de Salta, comenzando esta serie de charlas de periodistas para capacitar a los periodistas del país, charlas federales. La primera fue, como bien decíamos, en Salta. Le damos la bienvenida con esta introducción a Pablo. Pablo Rojas, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Un gusto. Saludarlos. Gracias, Pablo. Y precisamente, bueno, para comenzar, ¿qué te pareció la jornada? Con buena recepción en cuanto a los colegas del NOA, porque no solamente había gente de Salta, sino también de otras provincias limítrofes, y cada uno aportando su experiencia y las características del tránsito en su lugar, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que me sorprendió mucho la convocatoria porque, como bien decís vos, venían de otras provincias, considerando que siempre los periodistas, sobre todo la gente que cubre tránsito en el interior, no solamente se dedica a eso, sino que también hace otras cosas. La verdad que nos sorprendió mucho la convocatoria. También la dinámica de toda la jornada fue espectacular. Y lo mejor de todo, que es quizás lo más importante, que el seguimiento que hemos hecho sobre la cobertura de las noticias sobre seguridad vial a posteriori de la jornada ya empieza a tener un cariz distinto, y eso la verdad que es emocionante, ¿no? Porque ante a veces la frustración que nos toca a la gente que trabajamos en seguridad vial por los sucesos cotidianos y lo lento que es el proceso de cambio cultural, cuando uno ve una señal de esta, uno tiene un optimismo renovado. Entonces, la verdad que eso es realmente lo que más sirve de lo que te puedo decir de la jornada del otro día. Sin duda, Pablo, el efecto de la prensa sirve a difundir y a lograr que la gente tome conciencia, ¿no? Porque el poder llegar masivamente a través de los medios ayuda también a las políticas desde el Estado y también desde las distintas ONG, ¿no? Sí, efectivamente. El gran problema que tenemos, creo que lo hemos hablado 1000 veces, ya sea tanto formal como informalmente, es el tema de la falta de percepción del riesgo, ¿no? Fíjate que el Ministerio de Salud sacaba la semana pasada un informe respecto del uso del barbijo en Argentina y más específicamente en los grandes centros urbanos, y el barbijo se utiliza en un 93%, es decir, prácticamente todas las personas están usando barbijo, y es posible, por eso mismo, encontrar motociclistas que usen barbijo. Ahora, no ocurre lo mismo con el casco y el cinturón, entonces puedes encontrar motociclistas que usen barbijo, pero no tengan puesto el casco, o puedes encontrar automovilistas que adentro del auto usan barbijo, pero no usan el cinturón. Lo cual implica esto que te digo, ¿no? La falta de percepción del riesgo sobre la inseguridad vial, que es un flagelo muy fuerte y constante y que ahora se ve más invisibilizado. Por eso es tan importante el rol de los medios de comunicación y de ustedes, los periodistas, sobre todo haciendo un abordaje profesional, no espectacular, no prensa amarillista y demás, ¿no? Es decir, lo interesante que es la oportunidad de cada vez que ocurre algo, o que se tiene la oportunidad de cubrir algo, no solamente se relaten los hechos, sino la posibilidad de que eso sea un factor de sensibilización desde el punto de vista positivo. Entonces, evitando la morbosidad, se puede educar al ciudadano y a la ciudadana, ¿no? Esa es, creo, un rol espectacular, y que la Asociación de Periodistas de Tránsito en Argentina lo ha asumido como bandera, y es para una institución como la Agencia de Seguridad Vial, la oficial, pero también para la cantidad de ONG que los están acompañando, apoyando a ustedes, es realmente algo espectacular, inédito, reconocido además en otras partes del mundo. Pablo, sin duda, en el momento de un siniestro vial es multicausal, no es solamente un solo factor, una sola causa, ¿no? Pero el alcohol, efectivamente. Claro, el alcohol está también dentro de las causas, una de las más determinantes, ¿no? Claro, sí. Dime, perdón, Hugo. No, precisamente, ¿cómo podemos hacer para cambiar esa mentalidad? Porque bien se dice de buscar un conductor alternativo, que el que toma no conduzca, pero sin embargo, hace pocos días, hace una semana atrás, vimos un hecho realmente dramático, con 2 vidas jóvenes que se perdieron, ¿no? Parecería como que en ese tema también hay mucho por hacer, ¿no? Sí, tal cual. Es el gran problema que tenemos, como vuelvo al tema de la percepción del riesgo, ¿no? Vos fíjate que la mayoría de la gente
cuando le preguntás a qué le tiene miedo, te va a decir que tiene miedo a ser asaltada, a ser robada, pero nunca te va a decir dentro de sus preocupaciones principales, tengo miedo a sufrir un siniestro vial en la calle. Y la probabilidad de que ocurra que tenga una lesión o un daño por siniestro vial es más alta que tenga una lesión por robo, asalto, y eso implica, por otra parte, que ante ese relajamiento, conductas que agravan la situación, como el consumo de alcohol o la velocidad, el exceso de velocidad, tampoco se han visto como factores de riesgo. Entonces, obviamente, cuando uno habla de seguridad vial, sobre todo de siniestralidad, los factores, como vos decís, son multicausales. No hay una sola causa que predomine únicamente sobre el resto de causas. Lo que sí, hay diferentes variables, causas, que tienen diferente peso. Cuando vos a las variables de un siniestro vial, ¿sí?, que ocurren en conjunto y a veces concatenados, vos le agregás alcohol y exceso de velocidad, obviamente la probabilidad de que muera gente es altísima. Y por supuesto, solamente no hablemos de un hecho ocurrido. Un vehículo conducido por una persona que consumió alcohol, ya de por sí es un alto riesgo. Si a eso le agregás velocidad, es el doble o el triple. Sí, dime, perdón. ¿Estamos preparados para ir al alcohol cero? Como por ejemplo Salta tenía alcohol cero, Jujuy tiene alcohol cero. Digo, como sociedad y como Estado para poder controlar. Yo, en ese sentido, me salgo del rol institucional, porque voy a dar mi opinión subjetiva, que por supuesto se relaciona con lo institucional. Yo creo que hay que ir hacia el alcohol cero, ¿sí? Lo que pongo siempre como limitante o necesidad de eso es un compromiso mucho mayor de las autoridades, de todas las autoridades, pero sobre todo de los gobiernos locales. ¿Por qué digo esto? Porque alcohol cero implica que al número de controles que hoy se hacen en Argentina, que son muchísimo mayores a los que se hacían cuando se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pensá que en el año 2009 se hacían aproximadamente al año se hacían unos 30.000 controles de alcohol, alcoholemia. Sí, y hoy eso es lo que se hace básicamente en un día en la Argentina, en toda la Argentina, y a veces mucho más. Entonces estamos hablando de que realmente se controla mucho más el alcohol. Pero si vamos al alcohol cero, mi percepción, basada por supuesto en evidencia de los países que han ido hacia un modelo exitoso de alcohol cero, es que hay que decuplicar, es decir, multiplicar por 10 la cantidad de controles que se hacen. Y ahí hay una responsabilidad de los gobiernos locales muy fuerte. ¿Por qué? Porque el problema del alcohol suele ser más el consumo episódico de alcohol. Es decir, obviamente hay personas que lamentablemente tienen adicción al alcohol y eso es peligroso, pero tiene otro tipo de tratamiento. El problema es que en seguridad vial lo que nosotros tenemos como consecuencia grave es el consumo episódico. Es decir, alguien que sale a cenar, toma alcohol y maneja. Entonces, ese tipo de cosas solamente se pueden, o ese tipo de conducta solamente se puede de alguna manera evitar si hay una sensación permanente de control. Si yo siento que en algún momento alguien me va a controlar, seguramente voy a tomar alcohol pero no voy a manejar. Claro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que me agarren, me saquen el auto, me pongan una multa, ni siquiera estamos pensando en la vida, pero eso es un paso posterior. Pablo, una última consulta. Me quedó lo que vos decías de la percepción del riesgo, que a veces no tenemos en esta y en otras circunstancias, y que tal vez habría que trabajar desde lo emocional, ¿no?, para cambiar esa situación. Sí, efectivamente. El problema desde lo emocional es que, bueno, no soy un especialista en el tema, pero por supuesto trabajamos mucho sobre bibliografía al respecto y conversamos mucho y trabajamos cerca con especialistas. Lo que tiene la cuestión emocional pasa por el tema del umbral del dolor, digamos, ¿no? O el umbral de lo que significa la sensibilidad. Por ejemplo, para darte un ejemplo un poco fuerte y que la gente reconozca, sobre todo los oyentes, cuando caen las Torres Gemelas, no sé si te recuerdan, imagino que sí, lo primero que ocurrió a posteriores y la semana posterior al hecho del atentado terrorista y demás, la televisión mostraba repetidamente solo las imágenes de la colisión de los aviones contra las torres.
Eso, según los especialistas, está documentado, por supuesto, lo pueden buscar, está en internet, lo que hacía era simplemente atemorizar a la gente y le bajaba el umbral de la percepción, perdón, le levantaba el umbral de la percepción del riesgo, pero un riesgo ilógico. Entonces lo que ocurría es que Nueva York seguía inmovilizada, la gente que no iba a trabajar, no salía de su casa, estaba en estado de shock durante una semana. Lo que hicieron a posteriori, ¿sí? El gobierno le pide a todas las cadenas de televisión dejar de mostrar los aviones colisionando y mostrar a la gente cómo se tiraba del edificio, por supuesto, hacia una muerte segura, pero evitando morir por otro tipo de razones como la asfixia o morir quemado. Eso lo que hizo fue, al principio la gente se horrorizó y automáticamente después lo que pasó es que lo normalizó, lo terminó aceptando. Entonces, el trabajo, llevado esto a la pregunta que vos me hacías, el trabajo de sensibilización es importante hacerlo, pero hay que trabajarlo muy profesionalmente, es decir, hay que ser muy cuidadoso, porque si bien nosotros pretendemos que la gente entienda el riesgo, que lo pueda percibir, que lo sienta, lo que tenemos que evitar es que lo normalice, ¿no? Es que se vuelva una rutina. Hoy lo que ocurre es que no está normalizado porque está invisibilizado en realidad. Negamos el problema. Los argentinos y las argentinas negamos el problema de la inseguridad vial. Lo que tenemos que hacer es que se ponga en evidencia, nosotros tengamos percepción de que ese es un gran problema y que nos puede pasar. Tal vez entonces, se puede... hay que, sí. No, perdón, Pablo. Tal vez se puede incorporar algún tipo de charla dentro de cuando uno obtiene la licencia, ¿no? Creo que algunos países lo están haciendo, me parece. No para... Sí. A ver, vos sabés que hay un procedimiento de curso en la entrega de licencias y en la renovación que es nacional, digamos, que es controlado por la Agencia de Seguridad Vial, y se hace algo de eso, ¿sí? Pero queda mucho en la dinámica propia de las jurisdicciones. ¿Acaso lo que se hace a nivel nacional es hacer algún tipo de auditoría? Y como sabrás, los argentinos nos solemos relajar bastante. El tema de la pandemia es una de las cuestiones. La diferencia, siempre lo digo, y creo que lo hablábamos con vos el otro día, la diferencia es que con esta pandemia del COVID existen vacunas, ¿no? Y para la inseguridad vial no lo hay. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que sensibilizar, hay que hacer un trabajo de sensibilización, pero no cualquier cosa, sino como pretendemos nosotros hacerlo. Nosotros, digo, el colectivo de gente que esté involucrada en la lucha contra la inseguridad vial, ustedes, las asociaciones de víctimas, de las instituciones, lo que tenemos que hacer es que el proceso de sensibilización se siga llevando a cabo en un continuo, ¿no? Y que además tenga la justa medida, es decir, que no se acepte como algo inevitable, sino esto ocurre y podemos evitarlo, no siempre por ese lado. Pablo, agradecerte como siempre la claridad de esta charla. Bueno, seguramente nos vamos a comunicar y tal vez nos estemos viendo, si la situación de la pandemia lo permita, en futuras charlas a lo largo del país. Así que un fuerte abrazo, como siempre un gusto haber hablado contigo. Enorme abrazo a ustedes, gracias, la verdad que es un placer y obviamente agradecer la oportunidad de poder, como siempre, estar poniendo este tema de la inseguridad vial en la mesa, que es clave para la salud de los argentinos, que es tanto o más grave que una pandemia de este tipo, que seguramente la vamos a superar a esta y tendremos que seguir luchando contra la pandemia invisible y silenciosa de la inseguridad vial. Sí. Muchas gracias y en nombre tuyo también felicitar a la gente de APTA por el trabajo hecho y por el que sé que están encarando con estas charlas federales. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Un fuerte abrazo. Pablo Rojas, director del Observatorio Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.